compañía del Mañanero. Es momento de nuestro tema especial, de nuestro tema en familia. Y nos está acompañando un gran amigo del programa, Luis Fernando Camacho, máster en neurociencia de la conducta. Y hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante y algo que los papás de niños y de niñas pequeñitas lo van a entender perfectamente. Los miedos que tienen los niños antes de irse a dormir. ¿Por qué despiertan con pesadillas? ¿Por qué a veces quieren dormir con la luz encendida o quieren dormir en la cama de los papás? ¿Qué ocurre en las cabecitas de los pequeños que los asusta tanto? Hoy hablamos sobre este tema. ¿Cómo estás, Luis Fernando? ¿Qué tal, María? ¿Cómo están, muchachos? Sandrita, ¿Cómo un placer, estás? como siempre, estar Bienvenido, acá. Luis Fernando, como Gracias, siempre, un gracias. gusto. Qué miedo que tienen los niños a veces cuando Sí. duermen y tienen pesadillas, Sí, ¿no? yo muchas veces recuerdo algún papá vino y dijo, por favor ayúdeme, mi hijo parece que está poseído, de verdad, con esas palabras. Es decir, se levanta, comienza a temblar, comienza a gritar, comienza a llorar y invoca obviamente algunas cosas. Y lo peor es que una vez que se despierta no se acuerda de nada, dice, ¿no? Y entonces es lo que en neurociencia y en psicología se llama el terror nocturno. ¿Qué pasa? Es muy diferente de la pesadilla, por ejemplo. La pesadilla ocurre en una fase que se llama REM, donde puedes acordarte de algunas pesadillas. En cambio, el terror nocturno no te acuerdas, pero comienzas a gritar, comienzas a tener un miedo, comienzas a temblar, empieza a haber sudoración y entonces los papás obviamente se asustan, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen del terror nocturno? Ya. Hay que desmitificar primero. Muchas personas antes decían, o sea, muchos profesionales decían que el terror nocturno se debe a algún mal, puede ser médico o algún mal psicológico, y hoy en día se ha descartado plenamente. Eso se asocia simplemente al desarrollo. Ocurren entre niños, en la edad entre 4 y 12 años. No es muy frecuente, ¿no? Es un porcentaje, un promedio, entre el 6 y 10% de los niños sufren el terror nocturno. En cambio, las pesadillas, el 80% de los niños alguna vez lo hemos sufrido, que es muy diferente, ¿no? Pero tiene que ser por algo que hayan visto. Inevitablemente, porque tampoco la imaginación va a dar para que crean algo dentro de la cabeza, ¿no? La pesadilla sí tiene que ver con la vivencia del día. Habíamos hablado alguna vez de trastornos del sueño. Decíamos que es cuando tu cerebro va como ordenando todas las imágenes, ideas que has percibido durante el día. La pesadilla tiene que ver con eso. En cambio, el terror nocturno no. El terror nocturno tiene que ver, uno, cuando los mandas a dormir muy tarde y su cuerpito ya no aguanta y o ellos por jugar se están manteniendo mucho tiempo, aumenta las probabilidades de que les dé terror nocturno. Hay otro factor que es justamente cuando tienen apnea del sueño desde niños, entonces pueden generar terror nocturno, pero es parte de una descompensación del sistema nervioso central, digamos. Entonces no es una patología, no tienen por qué asustarse en casa. Muchas personas se asustan cuando ocurre esto y obviamente asusta. Tú ves a un niño así, te asusta bastante. A ver, normalmente los niños se levantan, qué sé yo, 2, 3 de la mañana y lo primero que hacen es ir donde sus papás. No, papá, tengo miedo, papá, me soñé con un monstruo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás? Hay papás que dicen, vete a tu cama a dormir. Y no le dan ni la hora al bebé, ¿no? O lo ponen al medio de ellos para que ya vuelva a dormirse. O el papá se va a dormir con el niño. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya, ese es en el caso de las pesadillas, ahí es donde recuerdas. Como te digo, el terror nocturno, el niño se puede levantar al otro día y no se acuerda de nada. O sea, tú le puedes decir, pero anoche no te acuerdas que estabas llorando, y ellos dicen no, y los asusta más a los papás, dicen, o sea, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? No. Pero es parte de, en cambio, en una pesadilla, lo que se recomienda y suele pasar es entre los 2 y 4 años donde comenzamos a generar miedos. Lo que se recomienda es una terapia que nosotros aplicamos también, que es la inmersión de miedo, se llama. Entonces, comienza a desenfocar a tu niño del miedo, porque si tú le dices, hijito, no hay monstruos, no hay cucus, no hay este tipo de cosas, lo estás enfocando más en eso. Lo que yo te recomiendo es que comiences a hacerle perder el miedo a la oscuridad primero. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas antes de que se duerma, una hora antes, ya no le permitas ver videos ni que tenga actividades donde tenga que ver mucho su imaginación, porque ahí es donde comienzan a crear cosas. Si han visto alguna película, se quedan procesando el sueño. Una técnica muy sencilla en las pesadillas es, en las noches comienza a jugar con tu hijo con la oscuridad, qué sé yo, apaga la luz, ten una linterna y comienza a hacer sombras y diviértete con él. Luis Fernando, Seguro. una cosita más. Hay dibujos animados que también tienen algunos monstruos y cosas extrañas. O juegos de play, o juegos muy violentos de play. Lo que les decía, ¿no? Entonces comienzan a autosugestionarse con ese tipo de... Y tú le preguntas, ¿pero no te da miedo? Y el niño te dice no. Y en la noche su propia sugestión comienza a saltar y obviamente tiene miedo. O sea, nada de lo que sea sobrenatural obviamente va a generar algo que te dé paz y no te genera curiosidad o miedo. Claro.
De todas formas, ¿Qué yo, pelita de para ser todas madre? formas, yo cuando No, era no, chico me soñaba pesadillas con Freddy Krueger. Esas eran mis pesadillas que... yo tengo Porque el trauma viste la del peli. exorcista y creo que desde esa vez me Ese marcó. tipo de pelea. Ahora mis pesadillas son con que me han robado el auto. Esas son mis pesadillas. O tengo que pagar la deuda. Exacto. La deuda de la casa. Y eso es real. ¿no? Esas son las pesadillas. Terror nocturno. ¿No? Terror nocturno. Esos son nuestros terrores. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la Claro, vida. sí. Te Busque a alguien asustas, a quien abrazar. de golpe, Esa así. es la idea. Mi cabello. Claro. Está cayendo mi cara. Es así la vida, chicos. Nosotros- Ay, bueno, sí, Bien, estamos Fernando, viendo gracias. esos temores. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Continuamos, Jesús.